mayoría de las personas sabe qué es lo que quiere. Algunas pocas saben cómo conseguirlo, pero son muy pocos los que saben por qué lo quieren. Y ese pequeño grupo es el que consigue resultados increíbles. Hoy vamos a hablar de el inversionista emigrante, que es una persona que cambia de cultura, cambia de país, sus hijos cambian de escuela, cambian de idioma y buscan algo que todavía no vivieron en su país de origen, pero que saben que pueden conseguir. Y hay una verdad que quiero contarte y que puede resultar un poquito incómoda. El éxito o el fracaso de una franquicia que elijas en Estados Unidos no depende de la franquicia en sí, depende de su porqué. Vamos a arrancar por la primera parte. ¿Qué es el porqué? Porque parece algo muy intangible. Digo, no es una cuestión motivacional, no tiene nada que ver con esa parte. Es una especie de motorcito invisible que es el que te permite seguir cuando el inglés no alcanza para vender, cuando extrañas a tu familia, cuando te sentís solo o cuando tengas miedo, que probablemente te va a pasar. El porqué es la razón profunda detrás de cada gran sacrificio que estás haciendo. Simon Sinek, que es el autor del libro Empieza por el porqué, de hecho, en uno de mis videos favoritos, dice: la gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Y nosotros agregamos que el inmigrante no prospera por el negocio que elige, prospera por las razones que lo hicieron empezar. Ahora, uno de los errores más comunes, sobre todo de las personas que van a inmigrar, es empezar por el qué. Por ejemplo, ¿qué franquicia voy a elegir? ¿Qué ciudad voy a vivir? ¿Qué estado voy a elegir? ¿Qué inversión? ¿Qué sector? ¿Qué retorno? ¿Qué visa? Y obviamente esto tiene sentido, porque es una inversión, hay que hablar de números y hay que medir, hay que sentarnos y hay que analizar. El tema está en que cuando vos arrancás con el qué, muy probablemente termines tomando decisiones que no estén tan alineadas con lo que genuinamente querés. En el 2023, Marcos, que es un cliente de México, elige una franquicia de restaurantes porque para él esos números le cerraban. Prometían retornos súper interesantes, parecía que iba a tener una demanda bastante constante y que era una industria que a él le interesaba explorar. Pero la verdad es que Marcos tiene un perfil un poco más introvertido, no le gusta hablar con gente todo el día, no está tan cómodo contratando mucha cantidad de gente. La verdad es que nunca en su vida había tenido un restaurante, no le interesaba tanto la comida y no estaba tan acostumbrado a la complejidad del caos operativo que conlleva este tipo de industrias. ¿Cuál es el resultado obvio? Y bueno, obviamente se frustró, quiso vender el negocio antes de tiempo y claramente sufrió un burnout y un agotamiento total. Porque ese qué, en realidad, no estaba alineado con lo que él era y lo que él quería. Por otro lado, tenemos la historia de Armando, que se fue a Florida y él emigró en un momento muy importante porque su mamá había transcurrido una enfermedad muy larga y, la verdad, muy dura para ellos. El porqué de él era muy claro, él buscaba ayudar a otras familias a que pasen por lo mismo que él tuvo que pasar con su mamá. En este caso, lo asesoramos y terminamos explorando la industria y eligió una franquicia de home care, que es cuidado de adultos mayores. Sumado a lo que él había vivido con su mamá, plus el hecho de que él ya de por sí tenía una personalidad mucho más, era un perfil mucho más humana, esto se combinó para tener un muy buen resultado. La verdad es que le fue tan bien que incluso los clientes ya empezaban a venir por el boca a boca. Terminó construyendo una especie de comunidad entre sus empleados, sus clientes y él mismo. La verdad es que en el momento, en el proceso de toma de decisión, él no elige la industria de home care únicamente por los números, que por supuesto sigue siendo interesante explorar esa área, pero se sentía muy atraído por la experiencia personal que él había tenido. Ahora, muchos no conocen la historia de nuestro CEO, Jaime Sánchez. Para resumirlo de manera muy sencilla, Jaime trabajaba en un despacho de inmigración y para él era muy normal ver muchas estafas migratorias y muchas estafas en cuanto a la parte de inversión. La verdad es que se cansó de ver familias que perdían patrimonio, perdían casas, perdían plata por elegir un negocio que no era el correcto. Obviamente vio un montón de sufrimiento, familias que pierden todo lo que durante muchos años tenían que construir y eso lo combinó con que se dio cuenta de que había una necesidad en el mercado. La necesidad era, se puede ayudar a las personas de América Latina a invertir en Estados Unidos, a que lo hagan de manera consciente y que justamente entiendan qué es lo que están haciendo para que puedan cumplir su sueño de vivir ellos y su familia en este país. La verdad es que cuando inició era muy joven, nunca había tenido un negocio propio y no sabía mucho de franquicias. La pasó muy mal en un primer momento, incluso después él mismo se los puede contar. Ahora, el resultado después de todo eso es que
post 7 años de operación, Interlink se convierte en la consultora número 1 de franquicias en Estados Unidos. Tanto Jaime como la compañía han recibido varios premios a nivel nacional y a nivel internacional. Interlink publicó 2 libros y además el año pasado recibió el reconocimiento del FBA, que es la asociación de franquicias más grande de todo Estados Unidos, por facturar más de $1 millón. Jaime no inició todo esto por el dinero. Para serle muy sincera, en los primeros años no ganó plata, sino que además perdió plata, pero siempre tenía muy claro cuál era el propósito final de todo este proyecto. Algo que Jaime siempre dice, que nos dice a nosotros y también le dice a los clientes, que los deportistas de élite son deportistas de élite porque le gustan, porque si a vos no te gusta salir a correr, te puedes llegar a levantar a correr 1, 2, 3 días, pero no lo vas a hacer 5 años de manera ininterrumpida y de manera constante. Entonces, el dinero es el resultado de la excelencia. Las mejores oportunidades aparecen cuando estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y del 5 al 7 de marzo vamos a estar en la Feria Internacional de Franquicias en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Si quieres dejar de ver videos y conocernos en persona, ahí vamos a estar. Voy a estar yo, va a estar Abril y va a estar parte de mi equipo ayudando y asesorándolos en esta feria. Así que aprovecha esta gran oportunidad. Nos vemos en la feria. Ahora, entremos a mi parte preferida, que es la parte analítica. Hay 3 preguntas. Primero, el why, es decir, ¿cuál es tu motor emocional? El how es el cómo vamos a emigrar y cómo vamos a invertir, en qué modelo vamos a invertir. Y el what, el qué, es en qué franquicia vas a operar. Vamos a explicarlo con un poquito más de claridad. En el why vas a tener, dijimos que era tu motor emocional, hay 5 motores emocionales más naturales o más recurrentes en los inmigrantes. El primero, el principal, es brindar seguridad para ellos, pero fundamentalmente para su familia. El segundo es dejar alguna especie de legado. El tercero, clave, que es la dignidad, empezar a vivir y dejar un poco de sobrevivir. El propósito, que es hacer algo que realmente me importe. Y por último, la libertad, que es, bueno, poder tener un poco más de tiempo, tener un poco más de movilidad, poder elegir un poco más los horarios en los que uno va a operar. Ahora, si vos no definís cuál de estos te va a mover, o sea, cuál te motiva, cualquier negocio te va a cansar. Pasemos a la segunda parte, que es el how. ¿Cómo uno ejecuta ese propósito? Acá básicamente lo que hay que ver es qué industrias apoyan tu porqué, qué modelos de franquicia potencian tu personalidad, qué ciudades acompañan el estilo de vida que querés tener. Vamos con un ejemplo práctico. Si tu propósito es brindarle más seguridad a tu familia, una buena industria para explorar es algo que sea de ingresos recurrentes. Y además querés vivir en el estado de Florida, una buena franquicia sería de senior care o puede ser una franquicia, por ejemplo, de real estate o administración de propiedades. Tu vida diaria va a ser un poco más predecible, un poco más estructurada. Y la ciudad tiene que ser un mercado que tenga una demanda alta y que no sea una demanda o un servicio estacional. Ahora, el tercero, el what, que es el qué, dijimos que es la franquicia, el modelo en particular. Como verás, es lo último que vimos, no es lo primero que elegimos. Termina siendo la consecuencia final, no es la causa, no es por dónde arrancás a tomar esa decisión. Otro ejemplo claro. Si tu proyecto y tu propósito es ayudar a otras personas, una buena industria puede ser, por ejemplo, staffing, la contratación de personal. Si tu porqué es el orden, bueno, una franquicia operativa puede ser un buen modelo. Si tu porqué es la libertad, bueno, necesitaríamos franquicias un poco más semipasivas. Si tu porqué es crear una especie de identidad en Estados Unidos, las franquicias comunitarias podrían encajar muy bien. Si querés saber un poquito más cuál es tu porqué o explorar esta parte, abajo en la descripción tenés un ejercicio corto que podés hacer. Invertir no es solamente un número, emigrar no es solamente hacer un trámite y tener una franquicia no es solamente tener una inversión. Todo esto es parte de un proyecto de vida un poco más complejo, un poco más grande que seguramente tenés. Lo último que te quiero decir es, un buen asesor tiene que ser lo suficientemente realista y empático para poder alinear todo esto con el presupuesto que vos tenés. Es clave entender el presupuesto que uno tiene para invertir, el presupuesto que uno tiene para vivir y el presupuesto que uno tiene para mantener operaciones en un primer momento. La pregunta no es cuál es la mejor franquicia para vos. En realidad, algo que siempre le decimos a los clientes es, estás en un momento donde vas a empezar a construir una nueva vida en Estados Unidos, tus hijos también y vos también. Y además vas a invertir como mínimo $100.000. De manera que es un muy buen momento para entender qué te gusta hacer, qué es lo que querés hacer. En Interlink estamos totalmente dispuestos a guiarte para que puedas elegir con mayor claridad. Agenda hoy mismo tu primera consulta gratuita.